Buenas noches, nosotros somos la Unión Nacionalista Colombiana y este es el segundo podcast nacionalista que vamos a subir a YouTube. Esta vez va a tratar sobre la cultura colombiana. Vamos a estar compartiendo todo el rato nuestra cuenta de Instagram aquí en la pantalla para que nos sigan. Y estamos con el compañero Baxter y el compañero No One. Puedes comenzar por presentarte tú, compañero Baxter. Bueno, pues yo soy Dexter, soy de Barranquilla. También el compañero No One, puedes presentarte. Ah, soy No One, vengo de Antioquia. Ok. Bueno, pues yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que la cultura colombiana converge con la cultura hispana? Porque Colombia es directamente un país hispano, es un país cuya cultura, cuyas tradiciones, cuya identidad, en especial lo que lleva siendo el lenguaje principal de esta nación, el español, vienen justamente de la provincia ibérica de España. Ok. Lo mismo, Dexter, también si quieres agregar algo a la definición que nos da el compañero. O también porque también nosotros, bueno, nuestra cultura, como bien dijo mi compañero, pues viene de España. Casi todas nuestras tradiciones provienen de España, sino que las hemos convertido pues a nuestro entorno. Como el día de siete velitas, por ejemplo, allá no se celebra en España, pero acá en Colombia es una tradición católica. Ok. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que aquí en Colombia yo creo que hemos satanizado bastante el hecho de venir bueno, de que nuestra cultura venga de España, pero no hay que verlo como algo negativo, como algo que no se va a llevar con orgullo. A mí me parece todo lo contrario. Yo siento que nosotros como colombianos, compartiendo el idioma con España, compartiendo también su religión, pues tenemos la responsabilidad de, vaya, defender lo que somos hispanos. Ahora, ya cayendo un poquito en términos distintos, ustedes saben que hay un tema aquí que muchos hispanistas dicen que nosotros no debemos ser llamados latinoamericanos porque fue un término creado por Francia. Me gustaría saber ustedes qué opinan de eso, antes de que yo diga mi Pues opinión, pues. yo no tengo nada en contra del término latinoamericano como tal. Lo único que considero es que latinoamericano, si lo decimos por definición, se puede referir a muchas cosas. Si decimos latinoamericano, técnicamente también nos podemos referir a gente del Quebec, a todos que hablen alguna lengua proveniente del latín y vivan en América. En ese sentido, yo no odio el término, pero solo siento que es más apropiado decir hispanoamericano, porque pues iberoamericano también se puede referir a Brasil y ¿Saben qué esos es lo que países. pasa con el término latinoamericano? Cuando se dice latinoamericano, que pues es un término que habla más bien de la derivación cultural, pues latina que nosotros tenemos, claro, en el término latinoamericano es algo amplio porque también abarca, por ejemplo, Haití. En el término iberoamericano no se está abarcando Haití, porque Haití no es un país que en última instancia fue colonizado por un país europeo. Sí, en algún punto formó parte de España, eso es cierto, pero pues se independizó de Francia. Entonces, el término latinoamericano agrupa a países que, que hablan, digamos, bueno, creo que solamente el único que podría agrupar es Haití, porque algunas personas dicen que Canadá, pero la realidad es que Canadá es un país anglosajón en su mayoría, obviamente no es latinoamericano, más bien se refiere a la mayoría del idioma que es hablado pues en X o Y nación. Pues por eso dije que Quebec es una parte de Canadá que es en su mayoría Uh -huh. francesa. El tema con iberoamericanos es que iberoamericano también puede aplicar para los hablantes del portugués, que si bien no tenemos nada en contra del portugués, de Portugal, al final y al cabo terminan siendo una cultura distinta a la nuestra. Tiene sus similaridades como puede ser el catolicismo y tienen vínculos fuertes, pero eso, son distintas. Yo siento que aquí nosotros como grupo, la UNC,
tenemos la responsabilidad por ser el único, digamos, grupo nacionalista que está tomando cierta relevancia en el país. Tenemos la responsabilidad de hacer que la historia esté acorde a lo que realmente fue. Como ustedes saben, en la educación colombiana hay una especie de oscurantismo donde se le ha ido atribuyendo a España crímenes y cosas que realmente no fueron así. Que sí, tampoco todo habrá sido mariposas, pero no fue el infierno. Claramente hubo una mejoría de lo que éramos antes de que llegara España. Pues sí, hubo una mejoría. O sea, es que eso está clarísimo. Y de hecho es incluso raro decir que cuando estábamos acá, porque es que esa es otra cosa que sucede y es que he visto que mucha gente tiene un problema con reconocer que tuvo antepasados españoles. No sé si ustedes han visto que la gente tiene esto de decir, no, es que los españoles vinieron y nos violaron nos violaron, pero es que tú descienden de españoles, o sea, entonces más bien sería tus antepasados, ¿sí me entienden? Es raro, ¿no? Y aparte, porque decides identificarte con solamente los antepasados indígenas cuando, pues, tienes unos antepasados ibéricos, eso es innegable. La mayoría de colombianos, por no decir todos, tienen un antepasado ibérico. ¿Qué opinas de eso, Dexter? Pues yo estoy de acuerdo con también educar, sí, educar sobre la realidad de lo que pasó en esos tiempos. Como bien, no dijiste, no todo fue color de rosa, pero tampoco todo fue el infierno. Si bien hubo, puede caer alguna que otra violación, alguna que otra matanza, no va a quitar eso, pero alguna que otra. O sea, no era todos los españoles que hayan venido a matar como los ingleses. No. En cambio, ellos hicieron algo que en ese tiempo era impensable, que fue lo del mestizaje, que gracias al mestizaje es que nosotros podemos vivir en en este territorio y las circunstancias debido a esa mezcla entre genes. Entonces, nos adaptamos, o sea, los españoles, por así decirlo, estuvieron adelantados a su tiempo para poderse adaptar a las situaciones en las que estaban. Me gustaría aportar sobre personajes como por ejemplo el conquistador de Chile, Juan Valiente, que la historia bastante jocosa que nos han querido meter en las escuelas, pues dice que España era un país sumamente racista cuando el, el concepto de racismo no existía. Durante la conquista se vio que efectivamente se estaba esclavizando personas paganas provenientes del continente africano. En aquel entonces se creía que una forma de, digamos, que estas almas fueran apaciguadas, alcanzaran la paz en algún punto, era la esclavitud. Sí, eso es algo que a mí también me parece un poco ilógico, pero he aquí una curiosidad, y es que si tú te volvías católico, o sea, si tú eras un esclavo y tu estatus de esclavo eh, cambiaba porque tú te volviste católico, podías contar con una serie de derechos bastante amplios que no se vieron en ningún otro imperio. Y por eso vuelvo a citar al personaje de Juan Valiente, porque este era un hombre negro, como bien saben, que fue esclavo y se convirtió al catolicismo para después volverse conquistador español y fue un conquistador de Chile. Aquí lo más irónico de todo es que Juan Valiente de hecho también fue propietario de esclavos. Y eso nos refleja un pensamiento interesante de la historia porque estamos viendo cómo el racismo, como lo conciben hoy o como le atribuyen a España en un concepto totalmente distinto y fuera de tiempo, realmente no era la forma de ver el mundo que tenía España. El estatus de blanco, así suene feo, en países anglosajones era por biología. En, en el Imperio Español el estatus de blanco, y repito, suena un poco raro, se podía llegar a ganar por conversión al catolicismo o por casarse con una persona que fuera católica dentro del imperio.
Bueno, igual creo que estamos desviándonos mucho a España, pero repito, la cultura española es bastante importante para entender la cultura colombiana, son convergentes. Y como bien saben, está esa frase famosa de la serie esta de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que bueno, no es un personaje a admirar, pero tiene una frase interesante y es que, bueno, era algo relacionado al pasado. En este momento, la verdad, no me sale mucho cómo era la frase. ¿Alguien puede hablar ahí mientras me acuerdo? Ah, ok, era el que no conoce su historia está condenado a repetirla, sí, ya me acordé. Bueno, igual, ¿ustedes qué opinan de lo dicho por mí, compañeros? Puede hablar el que quiera, no Juan o Baxter. Ah, bueno, esto quería invocar en el nombre de cierto personaje histórico, Juan Agustín Aguayongo Cisneros. Supongo que ustedes saben quién fue, ¿no? No, la verdad, relátanos quién fue. Él había sido un mestizo, principalmente indígena, y él durante la llamada Guerra de Independencia, y digo llamada porque más que una guerra de independencia lo que tuvimos fue una guerra civil, y él durante esta guerra civil combatió del lado de los españoles. Y esto es algo de lo que no se habla mucho en la historia, pero durante la civil, bastantes grupos indígenas combatieron junto a los españoles. Esto puesto a que los españoles tenían permitida cierta autonomía, tenían permitidas sus tierras y otras cosas que Bolívar pensaba quitarles. Esto llevó a eventos como puede ser la masacre de Pasto de la Navidad Negra y otros horrores como fue el decreto a guerra a muerte, creo que así se llamaba. En sí, no se nos habla mucho de eso en la escuela porque Simón Bolívar, la verdad es que siento que es de las figuras más blanqueadas de toda la historia humana. O sea, no digo exagerando. Hay países nombrados detrás de este tipo y si algo Simón Bolívar diría que más que un libertador era un Khan. Y una cosa pasa interesante, pasa una cosa interesante con el personaje de Simón Bolívar, y es que aparte de ser una figura política que se ha ido blanqueando a lo largo de la historia, este se ha introducido bastante en lo que hoy concebimos como símbolo patrio. O sea, Simón Bolívar está súper implantado en la estructura de funcionamiento del Estado colombiano. La bandera proviene de su independencia, todo. Eso significa que sea bueno o malo. Miren, el personaje, como dice mi compañero, está blanqueado, es mucho más malo que bueno. Hay cosas claves y lógicas como que en algún punto, muy posiblemente por temas de distancia, los países hispanoamericanos nos hubiéramos terminado separando, pero aquí hay un punto innegable y es que la forma en que se llevó a cabo la independencia no estuvo bien ejecutada. Tenemos el caso, por ejemplo, de las 13 colonias que tuvieron una cohesión más amplia que permitió un Estado más con un solo sentido, o sea, la población estaba yendo a un solo sentido, que sí, se basó en las ideas del liberalismo, pero el punto es que estaban cohesionados para ir a un solo sitio. Terminó formando uno de los países más poderosos de la historia de la humanidad, que no es que me guste mucho, pero es algo innegable. Nosotros cometimos el error, lastimosamente, de tener estas independencias mal ejecutadas que fragmentaron y balcanizaron Hispanoamérica. Hubiera sido buena una independencia, quizás si se hacía con más cabeza, se hacía con más calma y mmm, directamente Hispanoamérica no quedaba balcanizada. Ese yo diría que es el mayor problema de la independencia. Posiblemente si Hispanoamérica no hubiera quedado balcanizada, ustedes bien saben que no estaríamos ni hablando mal de Simón Bolívar. Es lo más probable. Baxter, te cedo la palabra un momentico. Bueno, sí, pues como dice, quedamos balcanizados y también la independencia en algún momento hubiera sido lo mejor para nosotros, porque ya
necesitamos esa independencia de España, tampoco alejarnos mucho, como, bueno, como estamos hablando de que a España se le ha satanizado mucho, eso ha llegado a una lejanía, más que todo, no diría que cultural, sino socialmente. O sea, tienen endiablado a los españoles. Me acuerdo una anécdota que me contó un familiar que tenía una amiga y ella es de España y ella fue a Perú una vez y en Perú la molestaban a cada rato con que volvieran el oro y volvieran el oro. El oro pues ya no lo tienen los españoles por la guerra civil. Pero igual, y también me acuerdo de un tratado, ya que hablabas de las 13 colonias, de un tratado que después de la independencia Estados Unidos buscó acercarse al Reino Unido. Entonces, no sé, no sabría cómo añadir ahí, pero ya la idea. Claro, lo que pasa es que los Estados Unidos de América hicieron que la historia de ellos, a diferencia de la historia de Colombia, que es como virreinato, independencia, Colombia, la historia de Estados Unidos es un poquito más coherente en sí mismos y es que ellos hicieron algo más bien imperio británico, etapa colonial y la historia de Estados Unidos. Nosotros hicimos eso un poquito distinto porque nosotros estamos, digamos, negando la, la etapa del imperio español. Empezamos desde la etapa virreinal y ni eso, porque casi ni te hablan del virreinato, más bien se centra todo es en la independencia y en lo mal que se vivía en el virreinato. Igual nosotros ya generamos una cultura, no diría distinta, o sea, seguimos siendo hispanos, pero tenemos ya nuestras propias costumbres, lo que nos hacen colombianos como tal, el subgrupo de cultura del que formamos parte, y es un grupo caracterizado por su trabajo, es un grupo caracterizado por ser católico, es un país que en potencia tiene la posibilidad de llegar a convertirse en uno de los más poderosos de la región. ¿Por qué? Por su gran población. Tenemos 55 millones de habitantes, nuestro PIB nominal es de 380 millones de dólares y eso que estamos en una situación económica relativamente delicada, pero Colombia es un ejemplo de resiliencia, la cultura colombiana es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de que pese a que tengas al extranjero metido, tengas a los masores metidos en tu país y tengas a todos los males metidos en el, bueno, todo lo malo que te puedas imaginar en tu país, aún así tienes un poquito de esperanza y luz en algunos momentos. Hemos tenido grandes presidentes como Rafael Núñez, que aquí cuento un poquito su historia. Él fue primero liberal, se arrepintió de sus ideas liberales, se volvió conservador y terminó siendo un nacionalista. Nacionalista en toda regla, que no me sé bien el año, creo que fue la Constitución de 1872. Este hombre la creó, hizo una de las mejores constituciones de la historia de Colombia y fue el precursor de muchas ideas que después recogerían personajes como los Leopardos, recogerían personajes como Gilberto Alzate y después posteriormente recogeríamos nosotros. O sea que sí, hay un poco de, entre tanto desastre, entre tanta carencia, hay un poco de esperanza. Y eso es algo hermoso, porque el colombiano está demostrando que independientemente de todo, independientemente de cuándo Estados Unidos llegue, te financie una revolución en Panamá y ¡pum! Independencia de Panamá, el colombiano es capaz de resistir aquellas intervenciones y, Dios mío, ser por lo menos no un país tan subdesarrollado. Hay muchísimas cosas que hay que mejorar, claramente, pero yo no diría que la base que tenemos es tan mala. El problema de la cultura colombiana fue sobre todo lo peor que le ocurrió, como bien saben, el socialismo. O sea, el socialismo fue lo peor que nos ha pasado, lastimosamente nos hizo entrar en un oscurantismo. Gracias a Dios como que ya se está saliendo de eso. Si este señor Cepeda gana las elecciones, no creo que las vuelva a ganar, lo veo muy difícil que el señor, que el pacto histórico gane 3 veces seguidas, lo veo imposible. Entonces, bueno, por lo menos ya se está saliendo de una de las peores etapas. El mayor problema de Colombia
es la guerrilla, como bien saben. Si acabamos ese problema, podemos recaudar dineros de lugares de los que ni siquiera sabemos. ¿Sí me entienden? Que tiene un abandono estatal tan hijo de madre que nunca el Estado ha recibido un solo peso de esos lugares. Son lugares que están siendo explotados económicamente por la guerrilla, no por el Estado. Te concedo la palabra, compañero Nuwan, para que opines ahí de lo dicho. Muy, muy acertado en lo que dijiste. Aunque bueno, no creo que Pacto Histórico tenga que preocuparse por ganar elecciones una vez prohíban las elecciones. Pero bueno, añadiendo algo que tú dijiste, siento que otro de los grandes problemas que se ha desarrollado en la cultura colombiana, diría, sería como esta especie de narcocultura. O sea, un poco como la de México, aunque no tanto como la de México, porque en México la situación de verdad es horrible. México, la narcocultura es básicamente la cultura popular de allá. Pero yo digo, en Colombia, y esto se puede ver en muchas partes especiales, en algunas ciudades como Medellín se tiene como todo este alabo a gente como Pablo Escobar, a figuras criminales, y esto ha sido ensalzado principalmente por medios extranjeros. Ya viste Netflix con, creo que eran mil y un series que le han hecho a Pablo Escobar y los gringos, o sea, no sé cuál es la obsesión de los gringos con Pablo Escobar, no sé por qué lo miran como si fuera una especie de santo, pero es eso. También está que esta cultura se extiende a las zonas rurales. En muchas partes la gente ve justamente el narcotráfico como el único medio para salir de su situación. Y es decir, no se puede culpar. La gente ha sido víctima de un abandono completo por parte del Estado. No tienen forma de salir de ahí, no tienen forma de progresar, nada. Pues les toca recurrir a estas cosas lamentables. Exacto. El compañero Dexter, vos querías hablar ahí, hacer un aporte, igual pues hazlo, no importa, quememos el tema de la narcocultura porque yo creo que es un tema ampliesísimo. O sea, tiene para sacar de todo lado. Sí, sí, sí. Bueno, más que toda la narcocultura, yo diría que más, digamos, la cultura de la música, como del reggaetón y eso. Por ejemplo, acá los gringos vienen más que todo por canciones de cantantes como Bless, Karol G, que canciones que tú te pones a analizarlas y hablan de una cultura muy sexualizada de acá, que no sé, que las mujeres de Colombia, las más putas, las más perras, una de las palabras, pero casi las canciones dicen eso. Y son canciones hechas por mismos colombianos, que después tú ves promoviendo y bueno, ahí me equivoqué, pero bueno. Tal que, bueno, con lo del Super Bowl, por ejemplo, lo de Bad Bunny, que decían que, oh, Dios mío, nos representó a todos los latinos. O sea, por mi parte yo no me sentí representado en el tipo de cultura de pobreza que nos quieren ver. Siento que los gringos, más que todo, y bueno, otros países que escuchen ese tipo de música, van a pensar que nosotros tenemos, que nuestra cultura es solo de pobreza y de sexo. Solo es eso. Y sabes lo más triste, que una cultura presuma de pobreza, bueno, a ver, como si fuera algo. Yo me quedo a veces sorprendido con comentarios que hacen hermanos latinoamericanos hacia, por ejemplo, yo qué sé, personas que viven en Estados Unidos y también son hispanas o españoles y les dicen como que aquí en mi barrio tal cosa, aquí en mi barrio no podrían hacer eso y es como lo dicen con orgullo. Yo digo, pero ¿por qué? No, que tiene orgullo que en tu barrio esquiven balas. Es algo que debería dar pena. ¿Por qué estamos tan orgullosos de eso? Mire, por ejemplo, aquí en Colombia hay algo rarísimo y yo lo he notado bastante y yo creo que ustedes también, y es que aquí manejamos la cultura de calladito porque si no pasa X cosa y siempre tienes que estar callado. Incluso lo fomentamos en las juventudes, como el sapo, ¿sí me entienden? Como, uy, este niño dijo algo, tal, el sapo, o sea, y yo digo, bueno, obviamente, a ver, no seamos aquí los santos todos, yo creo que en algún punto
también le hemos dicho sapo a alguien o cosas así, pero yo me refiero es a ese nivel de fomentarlo, de que no puedes literalmente decir nada o mencionarle a la autoridad que alguien está haciendo algo malo. Que si tu vecino hizo tal cosa y le dices a la policía, eres un sapo, que si eres un sapo, eres un soplón. ¿Por qué? O sea, yo lo entiendo en cosas mínimas, que en rumorcillos y todo eso, pero es que ya ha llegado un punto en el que, como ustedes vieron hace poco, incluso hubo un caso donde hubo una señora, esta señora Yulixa Tolosa, que estuvo, parce, eso no se sabía nada de información sobre este caso. Ya gracias a Dios, hace poco atraparon a los criminales relacionados, pero sí me entienden. Y bueno, y los atraparon porque gracias a Dios alguien fue sapo, alguien de la familia como que delató a esta gente. Pero me explico, o sea, que en Colombia se ha ido como fomentando esa cultura de que no digas, no le digas a la autoridad lo que hizo este, aunque sea malo, no, que ese vende cocaína, pero no lo digas. ¿Por qué no le puedes decir a la policía que aquel está vendiendo cocaína? ¿Por qué? Si está haciendo algo, está haciendo algo malo. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Univalle, que como bien saben, yo estuve un tiempo en aquella universidad y ¿qué ocurre? Es como no, que tú no le puedes decir a nadie sobre los capuchos, no le puedes decir a la policía quiénes son los capuchos. ¿Por qué no debería yo de ir ante las autoridades pertinentes e informar que aquellas personas están vendiendo droga, están acosando a los estudiantes? ¿Por qué? Que no, porque están coalicionados con la guerrilla. ¿Y a mí qué? No tenemos que tener esa cultura de la cobardía y de favorecer al criminal, porque es que si nos quedamos callados, el criminal va a poder seguir haciendo absolutamente todo lo que quiera. La forma en la que el colombiano va a poder salir de la situación en la que se encuentra es diciendo las cosas. Si no hablas, te jodes. Es así. ¿Alguien tiene algo más para aportar? No, yo creería que también se ha ido, bueno, como habías dicho, se ha ido fomentando, esa es la palabra, se ha ido fomentando esa idea de quedarse callado. Pues yo creo que es más porque la gente piensa que la autoridad no va a hacer nada. Saben que la policía en Colombia es muy deficiente, vamos a ser claros. La policía en Colombia, tú pones una denuncia y no van a hacer nada. O sea, lo más probable es que la miren y ya. Entonces, por eso la gente ha ido arraigando esa cultura de no voy a decir nada porque que no va a hacer ningún cambio. ¿Qué hago yo denunciando? ¿Qué hago yo diciendo? Si al final no va a terminar cambiando nada. Yo acá y me expongo yo, me puede pasar algo a mí. También yo siento que es como la falta de autoridad. Y si la autoridad haga algo al respecto. Yo siento que, o sea, eso de no contar se debe menos a un aspecto cultural y más en general a, pues, un miedo generalizado, ¿sabes? O sea, Colombia es un país que ha vivido oleadas de criminalidad y que, bien, estamos en épocas donde, gracias a Dios, ya no están como antes, porque los 80s, los 90s, eso fue un infierno, básicamente. Estábamos como México, pero aún así, en Colombia, en muchas partes se ve esta criminalidad y pues la gente tiene miedo de que si ellos informan, si ellos dan la cara, los vayan a matar. Y es decir, no es no es mera paranoia. Yo recuerdo haber escuchado acá que en una universidad que estaba como cerca, un profesor había confrontado a unos hombres ahí que vendían droga y después como unos días a ese mismo profesor le apuñalaron. O sea, una situación verdaderamente lamentable lo que pasa. Es cierto, muchachos, ahí tienen un punto muy válido y es que lastimosamente la situación se presenta también por la ineficacia del Estado colombiano. En las elecciones yo creo que todos estamos aquí de acuerdo en que algo va a ocurrir, va a estar ocurriendo esta situación en el Meta, en Guainía, de que en Baupés, de que no tienes que votar por Cepeda, lógicamente, porque si no votas por aquel señor, te matamos a tu familia, te desplazamos. Bueno, eso es lógico que se va a ver, es lamentable
pero pues es lo que va a suceder. No digo que no vaya a pasar también lo mismo en el Golfo del Urabá, posiblemente con algún partido de derecha, pero pues ya sabemos para dónde apuntan las cosas cuando se trata de grupos criminales amenazando gente para, para que les den su voto, ¿no? ¿Ustedes que sienten que el podcast tienen algo más para aportar o creen que deberíamos dejar lo dicho por hoy hasta aquí? Yo quisiera aportar sobre un tema que estaba en el PDF que habían mandado, pero no se habló, y es sobre los regionalismos. Entonces, si alguien quiere aportar sobre eso, sobre los regionalismos. Ok. Eh, Miren, yo creo que todos lo hemos visto en la UNC. Creo que no sé si se acuerdan del chico este, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, había un chico, me acuerdo, que se metió y siempre hablaba mal de los bogotanos. Y lógicamente pues lo baneamos porque aunque yo no sea bogotano, yo no veo a los bogotanos como un enemigo o como algo aparte de lo que soy yo. Ellos son colombianos, lo mismo los paisas, lo mismo la gente del Caribe. O sea, es cierto que eso de los regionalismos es una de las es la estrategia más barata del libro para desmembrar un país. ¿Que quiénes lo financian? Bueno, ya sabemos quiénes son el grupo religioso que tiende a favorecer esos regionalismos. Y es que yo creo que aquí todos vimos como el chico este de la RAF, que quiere independizar Antioquia, una cosa rarísima, es un admirador profundo de Israel. O sea, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, eso es algo lógico. No, Juan, ¿quieres aportar algo al tema de los regionalismos? Pues en sí, los regionalismos que tenemos acá no son separatistas. En sí, o sea, fuera de unos 5 locos, diría yo, casi nadie quiere dejar a Colombia. El tema es que es más como lo de Italia. Dentro de Italia también existe mucho regionalismo y durante el gobierno de Mussolini él en uno de sus discursos había hablado de eso. Él había dicho, no sé si era exactamente, pero había dicho algo que, en plan, estos no son problemas del norte o problemas del sur, son problemas de Italia. Y en sí, eso mismo. Mucha, Colombia es un país con mucha diversidad cultural. O sea, prácticamente no, desde la costa hasta el centro hay bastantes diferencias. Esto lleva a que la gente comience, en cierto modo, a verse a sí mismos como si fueran de zonas diferentes, incluso aunque todos se identifiquen como colombianos, porque es la única identidad que tienen. Es decir, la persona promedio se sabe el himno de Colombia, pero no tiene ni idea de cuál será el himno de su departamento o de su ciudad. Eh, pues a ver, siento lo mismo, siento que aquí ese tema de la independencia más bien es algo meme que algo que podría pasar en en la realidad. Igual, esos cuatro locos, como por ejemplo el de la RAF, a mí me preocupa sobre todo la gente más viejita de nuestra población, porque son muy manipulables. Ustedes saben que lastimosamente los extranjerismos han cogido a nuestra población más anciana para financiar iglesias evangélicas, hacer estos teatros que hacen en esas iglesias donde el pastor les tira un kamehameha psíquico y tira a la gente al suelo. O sea, lastimosamente esta gente, digamos, más ancianita dentro de la población colombiana, más viejita, es también la que es lo suficientemente manipulable como para financiar y participar en grupos como la RAF. No sé por qué sucede, pero sí, el fenómeno de la RAF es curioso porque he visto que el tipo tiene mucho apoyo en algunas partes de Antioquia y son muchas personas que sobrepasan los 50 años. Claramente hay un aprovechamiento de la población más vulnerable de nuestro país, como bien saben en muchas, bueno, en muchas regiones
de este país la educación no ha sido la mejor y pues imagínense hace 70 años, 60 años, bueno, no, estoy yendo ya muy atrás, digo 30, 40 años, ¿sí me entienden? Obviamente la educación no era la mejor y pues termina derivando en que esos grupos y esas ideas tomen forma. Lastimosamente, pues sí, existen esos grupos, igual como dices tú, no, Juan, no hay una presión o algo que pueda generar que estos grupos de verdad lleguen a lograr la independencia, gracias a Dios. Igualmente los regionalismos se tienen que acabar. El fútbol, si bien yo veo fútbol, bastantes vemos fútbol, ha generado algo también muy raro en la cultura colombiana, este tema de las barras bravas, y eso ha fomentado indirectamente también los regionalismos, porque yo creo que aquí todos hemos visto más de una vez cómo como el Cali, el Deportivo Cali o el América se pelea con Millonarios, o como el Atlético Nacional en sus barras termina matando a un que otro man de Santa Fe, ¿sí me entienden? Eso también indirectamente ha fomentado los regionalismos y no es un tema de prohibición del fútbol, ni mucho menos, obviamente el fútbol es hermoso, sino más bien un tema de educación, de fomentar la educación. Todo esto ocurre es básicamente porque nuestro país no tiene, bueno, nunca ha tenido una buena base educativa y la base que se le ha intentado dar es una historia autocreada por el Estado colombiano, como lo que ahorita estábamos hablando con España. Y pues eso es súper negativo para el estructuramiento de la mente humana, porque son historias y conceptos inventados. No es algo que pueda ayudar mucho a generar ciudadanos capaces poder evadir fácilmente los conceptos como por ejemplo el regionalismo. Igualmente la UNCF, entre muchas de las cosas que proponemos está eso, fomentar una educación de calidad, vaya, y en todo el territorio, por lo menos que pueda llegar, sí, a lugares donde nunca ha llegado. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Entonces, ¿les parece si dejamos por hoy el segundo podcast nacionalista? ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Baxter y No One? Sí, Estoy sí, de acuerdo. Listo, muchas gracias muchachos por haberme acompañado y por haber acompañado al público el día de hoy. A la gente le digo, por favor, síganos, vean. La cosa que más en este momento puede ayudarnos es que nos sigan. A nosotros, que no, que dinero, bueno, también, obviamente, si van a dar algo, denlo. No mentiras, pero en serio, lo que más nos puede ayudar en este momento es que nos sigan. Eso es totalmente gratis, no tienen que hacer que no, que 10, no tienen que hacer un aporte económico, no, conseguirnos es más que suficiente. Si se quieren hacer miembros, ahí ya hay otras formas para convertirse en miembros de la Unión Nacionalista, pero como les digo, ya conseguirnos es suficiente, es mucho más que suficiente. Entonces, listo, doy por acabado el podcast nacionalista. Muchas gracias por haberme acompañado y por habernos acompañado, compañero Baxter y compañero No One.